como ya les dijo nuestro hermano David, hoy me toca a mí dar la exposición de la palabra. Entonces, pues abramos nuestras Biblias, vamos a ir al Salmo 38. Estaremos basándonos el día de hoy en la versión de la Nueva Traducción Viviente para la exposición. Y mis hermanos, pues como lo que también tenemos que hacer antes es orar. Entonces vamos a orar para que sea el Señor el que guíe esta enseñanza y que también pues que sea Él el que hable, no el predicador. Entonces oremos, mis hermanos. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Padre. Y Señor, cada miércoles, cada domingo que tú eh, hablas a través de los predicadores que ya sea a través de nuestro pastor Jorge o de mi hermano Miguel, de nuestro hermano David, eh, Señor, tú has confrontado nuestros corazones y te damos gracias, Señor. No está de más también el día de hoy que el que te pidamos, Señor, el que tú hables a los corazones de tu iglesia, Señor, a los corazones de mis hermanos que están aquí el día de hoy, pero también a aquellos que verán la transmisión en los días posteriores. Señor, tú sabes cómo está mi corazón. Sabes, Padre, que al repasar, que al estudiar este salmo, mi corazón parecía no soportar la idea de tu justicia, la idea de tu ira. Pero Señor, ayúdanos a que podamos como iglesia comprender de que tú eres un Dios santo, tú eres un Dios sin mancha y que mereces, Señor, ser tratado como ese Dios que es todopoderoso. Señor, que tu palabra nos humille el día de hoy, que nos permita ver también que más allá de toda esa ira, también hay gracia, también hay misericordia tuya. Ayúdanos a poder contemplarte, contemplar tu amor, contemplar tu gloria, Padre, y que tu nombre sea glorificado. Ayúdame, Señor, y sé tú, Padre, con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice el Salmo 38. Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Tus flechas me han herido muy adentro, tus golpes me aplastan. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Señor, tú sabes lo que anhelo. Oyes todos mis suspiros. Mi corazón late aceleradamente. Se me acaban las fuerzas y estoy quedando ciego. Mis seres queridos y amigos no se me acercan por temor a la enfermedad. Hasta mi propia familia se mantiene a distancia. Mientras tanto, mis enemigos tienden trampas para matarme. Los que desean mi mal hacen planes para arruinarme. Se pasan el día maquinando su traición, pero yo hago oídos sordos a sus amenazas. Me quedo callado ante ellos, como quien no puede hablar. Opté por no oír nada, y tampoco respondo. Pues a ti te espero, oh Señor. Tú debes responder por mí, oh Señor, mi Dios. Dije en oración, no dejes que mis enemigos se burlen de mí, ni que se regodeen en mi caída. Estoy al borde del colapso, haciendo frente a un dolor constante.
pero confieso mis pecados. Estoy profundamente arrepentido por lo que hice. Tengo muchos enemigos agresivos, me odian sin razón. Me pagan mal por bien y se me oponen porque procuro lo bueno. No me abandones, oh Señor, no te quedes lejos, Dios mío. Ven pronto a ayudarme, oh Señor, mi Salvador. No sé qué les provocó leer este salmo y escucharlo en este momento, pero creo que, no sé si a algunos de ustedes les recordó el día de su conversión. Y es que, mis hermanos, cuando nosotros estamos andando fuera del Señor, creo que algo que no podemos ver es el pecado que está en nosotros. Estamos ciegos. Y cuando estamos fuera bueno, igual cuando ya estamos en Cristo, yo creo que muchas veces nos preguntamos con respecto al dolor, a cada situación que el Señor permite en nuestras vidas. ¿Está el Señor en esto? ¿Cuántas veces hemos preguntado, por ejemplo, viendo lo que está pasando con la familia perseguida, con nuestra familia perseguida? ¿Es en verdad el Señor el que permite que eso suceda? Y mis hermanos, si no tenemos una visión bíblica de lo que es el dolor, simplemente vamos a ignorar lo que cómo Dios obra a través de él. Y es que no sé si ustedes alguna vez se preguntaron que si Dios es amor, ¿por qué permite que pase ciertas cosas, no? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Sacamos nuestra aparente moralidad, nos convertimos en esos justicieros que sacan la bandera de justicia. De hecho, aquí también les confieso un pecado, yo participé también en marchas por la justicia social. O sea, yo era de esos que estaban ahí marchando, por lo cual ya me arrepentí, mis hermanos. Porque pensamos que es lo correcto. Pensamos de que lo que se nos ha enseñado en las escuelas, en las noticias, en las películas, ahorita casi todo lo que aprendemos está basado en lo que la televisión nos dice que es lo correcto, en la moralidad humana, una moralidad que es tan superflua, es tan cambiante que no hay ni cómo encontrarle ni pies ni cabeza. Ahora, de una manera más personal, y creo que mis hermanos aquí es donde tenemos que detenernos tantito. ¿Cuál es la diferencia entre la moralidad, entre la justicia del ser humano y la justicia de Dios? Creo que si nos detenemos a pensar un poco, ¿cómo sería la respuesta de un cristiano ante una injusticia? ¿Cómo debemos responder ante las injusticias? La reacción que deberíamos tener como creyentes es: espera en el Señor, porque de Él es la justicia. Como creyentes, nuestra regla de fe y conducta debe ser la palabra de Dios. No debe ser lo que entendamos acerca de lo que nos rodea. Muchas veces creemos que nuestra propia inteligencia, de hecho, a veces cuando tratamos de leer la palabra de Dios, queremos meter con un calzador nuestra propia inteligencia, nuestro propio razonamiento para entender ideas que para nosotros son muy complejas. Por ejemplo, esta parte de la justicia de Dios. Queremos meter ideas humanas cuando la palabra de Dios es la palabra de Dios y no hay más. No podemos estar tratando de inventar argumentos que parecieran ser muy inteligentes, que parecieran estar muy elaborados, pero que no están de acuerdo a la verdad de la Biblia. Y una verdad que es impactante es que los cristianos
la iglesia desconoce en muchas ocasiones o hay un gran desconocimiento acerca de ese atributo de Dios, de la justicia de Dios, de su ira. Y hermanos, si no entendemos estos atributos, no vamos a entender la relevancia del Evangelio. Vamos a catalogar el olor y las situaciones como algo malo, como algo que va en contra de lo que nosotros podemos entender de Dios. Porque se nos ha dicho que Dios es amor, Dios es, o sea, se ha minimizado solamente a, a mostrar un Dios que es solo amor, pero Dios no solamente es amor. Y si algo podemos encontrar en los Salmos, si algo podemos encontrar en la Biblia completa, es que también tenemos a un Dios que está airado. Muchos pastores y evangelistas al día de hoy han reducido la importancia de hablar sobre la justicia de Dios. Omiten que sin su ira no podemos entender su bondad, su amor para su pueblo escogido, puesto que sin ella Dios no nos mostraría compasión. No sería necesario que Dios fuese compasivo. No sé si me entienden acá. O sea, si no hubiera ira, ¿de qué serviría que Dios muestre compasión? No habría un porqué. ¿Y cómo mostró Dios su compasión? Recordemos, mis hermanos, el ser humano es un ser caído, es un ser que está condenado, es un ser que desobedeció al Señor y por tal merecemos su ira. Pero lo que el Señor hizo fue enviar al Cordero perfecto como sacrificio para rescate de ese castigo eterno que todos nosotros como enemigos de Dios, amadores del pecado, rebeldes y transgresores de la ley merecíamos y merecemos. No merecíamos, merecemos. Y la realidad acá es que sin ese Cordero, sin Cristo, todos seremos condenados. Y si no tenemos esta ira y la justicia, vamos a basar nuestra fe en un sentimentalismo barato que nos va a separar de la realidad, que nos va a cegar. Y eso es terrible, porque vamos a predicar a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y es acá donde el Salmo 38 nos permite ver esa ventana de un hombre que entiende qué es la ira de Dios, cómo es la ira de Dios, cómo es su justicia. Un hombre que está abatido porque ha podido ver su pecado y sabe que es culpable, como todos nosotros somos culpables. Y por eso, porque él puede ver su pecado, él está humillado, porque siente el peso de la ira de Dios sobre él. Y en su estado, él, como podemos notar en la escritura, es de un hombre que teme, que tiene miedo. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Cuando te dicen, o cuando tú lees en la palabra de Dios, la ira de Dios, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Le temes? Creo que es una buena pregunta y sería bueno que ores al Señor y tú puedas entender. ¿Hay temor en tu corazón por esa ira de Dios, de un Dios justo, a causa de tu pecado? Si no le temes, si ves que no hay ese temor, cuidado, porque en realidad, mis hermanos, necesitamos el Evangelio. Necesitas el Evangelio si no tienes temor de Dios. Algo que vemos en el salmista David es que él entendía esa ira, esa justicia de Dios. Él estaba consciente de su culpabilidad, de que su salvación estaba en manos del Señor y eso también le provocaba gran dolor, porque sabía que él no podía hacer nada. Hermanos, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos.
pero eso lo llevó a una actitud de sumisión, de arrepentirse, de arrepentimiento. Y eso es lo que muchos de nosotros nos falta. Cuando estamos pasando por alguna situación, lo último que hacemos es arrodillarnos. Buscamos siempre tratamos de ser autosuficientes para solucionar los problemas. Y ese es el pecado, es uno de los pecados del hombre, dentro de muchos. Y hago nuevamente la pregunta, añado, ¿entendemos la ira de Dios como para humillarnos cuando las circunstancias no nos favorecen? ¿No nos favorecen en qué aspecto? Nosotros tenemos una agenda feliz. Queremos ser felices. Queremos que todo el tiempo estemos caminando en pastos verdes. Pero cuando algo pasa que es contrario a esa agenda de la felicidad, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Te vas a humillar a Dios o simplemente vas a rechazar ese dolor y le vas a dar la espalda? Es mi oración que a través de la exposición de este salmo, el Señor nos quite el velo de los ojos y entendamos que al ser humillados, nuestra carne se va a debilitar, con el propósito de tener puestos nuestros ojos solo en la justicia de Dios, para poder estar solamente enfocados en lo que su palabra nos dice. Es por eso que este sermón le he titulado como tal, débiles, humillados y esperados, porque es y esperanzados, porque es la forma también en cómo el Señor nos va obrando en nosotros. Y también para poder ir desarrollando el Salmo, quiero avanzar al primer punto, que es el propósito del dolor. Y nos basaremos del versículo 1 al versículo 8. Leemos al salmista que dice: Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Tus flechas me han herido muy adentro, y tus golpes me aplastan. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor. A causa de mis necios pecados, me retuerzo atormentado por el olor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro, y mi salud está arruinada. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Si podemos resumir estos 7 versículos en una expresión corta, es un temor reverente del salmista. David conoce que la disciplina del Señor es justa. Él tiene frente a sí el peso de su pecado. Él puede ver, tiene su corazón abierto, y eso lo constriñe, eso lo está humillando, le da dolor. Abrumado por el peso de su corazón pecaminoso, él no se puede mover. Mientras que el Señor, me encanta esta imagen que pone el salmista, tensa su arco y apunta a la carne del hombre pecador. Imagínense de que ustedes están sin poder moverse y ven a un arquero que está tensando su arco justamente detrás. ¿Qué van a sentir? ¿Creen ustedes que es una muerte certera? Y sobre todo, si estamos hablando de Dios, no hay escapatoria. Ese es un momento en el que David se siente vulnerable. Ve la mano de Dios levantada y su justicia pronto a caer sobre él. Y tal justicia no es injustificada. Dios conoce su corazón y sus actos que han deshonrado su nombre. Sin embargo, algo que debemos reconocer de David es que él sabe que puede dirigirse al Señor durante la prueba. Y aquí hago un paréntesis. ¿Cuántos de nosotros
a co- como dije hace un momento, nuestra primera, nuestra primera reacción, nuestro primer lugar al que vamos es ante el estado de sus pies, cuando hay problemas. David sabía que el primer lugar al que podía ir era directamente con su padre. Y esa es una actitud que nosotros deberíamos de al menos imitar. Entonces, él puede arrodillarse, él puede rogar para que, para que lo salve, pero para que también él tenga misericordia de él. Porque además de que él es fuego consumidor, como él mismo se describe, como el Señor se describe, también es un Dios misericordioso. Pero las pruebas tienen en sí un propósito eterno para todos nosotros, y es el de disciplinarnos. A cuántos de nosotros nos gusta la disciplina? No queremos ser disciplinados. Huimos a la disciplina. Y no podemos pretender que por el hecho de que el Señor nos escogió, no seremos disciplinados. Mis hermanos, como el pastor nos dice, no soy profeta, pero aquí les va una profecía. Van a ser disciplinados si son hijos de Dios. La disciplina es parte también de, de la santificación de cada uno de nosotros. Y, y esa disciplina nos va a provocar dolor. Esa es la manera en como Dios obra sobre su pueblo. Si no, no podríamos ser capacitados para la piedad. Sin disciplina no podríamos ser misericordiosos. No podríamos esperar en la justicia de Dios. Debemos imitar la actitud del salmista al reconocer que la ira de Dios es justificada debido al pecado que habita en su corazón. Y él lo sabe, él lo exclama, él se arrodilla. Y es más, él se ve ante un estado en putrefacción. ¿Ustedes qué hacen cuando ven o cuando van, un ejemplo de casa? Compran carne, se les descompone el refri, o lo ponen en el refri, o nunca lo metieron al refri, que también puede pasar, y se van de viaje y regresan y la carne ya está toda aguzanada. Ya está con ese olor que ni siquiera te quieres acercar y eh, haces ahí tus piedras o tijeras para ver quién la saca. En el caso de los que estamos casados, obviamente el hombre siempre lo va a hacer, ¿no? Obviamente. Pero no la queremos ni tocar, no queremos ni olerla. Así es como David ve su carne, como carne putrefacta. Y así es como el Señor ve el pecado. ¿Es agradable ver el pecado? Si aquí el salmista lo está poniendo que es como carne podrida, no. Ahora, vernos así, nosotros, hemos llegado a ese nivel de vernos como carne podrida. Yo alguna vez no podía dormir y lo más que me ha pasado es que le he dicho a mi esposa que me he sentido como cucaracha, pero no he llegado al nivel de ser carne podrida aún. Entonces creo que todavía falta más camino por recorrer. Eh, y es probable que el salmista en este punto esté pasando por un momento tan duro de introspección, que él vio de que a pesar de todo lo que ha pasado, es David. No es Gabriel, no es cualquiera de nosotros, es David, y sabemos todo lo que ha pasado, todo lo que le ha pasado, todo lo que ha sufrido. Es un hombre de guerra, pero él ve de que todavía el pecado no se ha ido, sigue ahí. Y lo que pasa en este punto es de que David se humilla. Y es la forma, y de hecho lo que quiere provocar el Señor cada vez que nosotros estamos enorgullecidos es mostrarnos nuestro pecado. Y Él va a encontrar la manera. Él es experto en encontrar la manera en exponer tu pecado.
Y la mejor manera es la palabra de Dios. Y ahora creo que también cuando el ayudador que el Señor nos dejó, el Espíritu Santo, nos, nos ayuda también a poder ver el estado de nuestro corazón. ¿Y qué va a pasar? En la, como, así como David lo describe, eh, Dios va a mandar sus flechas, esas flechas de las cuales les comentaba. Esas flechas son su disciplina. ¿Y cómo son las flechas? Yo estaba analizando más o menos cómo son las flechas. Rápidas, son secretas, porque no las ves venir, no ves de dónde vienen. Son agudas, penetran tu carne, penetran y si las sacas mal, te vas a desangrar. Y solamente el mejor de los cirujanos puede sacarla. Y en este caso, si estamos hablando del pecado, esa flecha que penetró la, tu carne, el único que puede sacarla para darte libertad, para darte descanso es Dios. Y son letales para nuestro corazón pecaminoso. Hermanos, si el Señor te ha mostrado un pecado y te ha dado la convicción de que debes de humillarte para entregar ese pecado y para que Él te vaya disciplinando, Él va a lanzar esa flecha y te va a desangrar. Y en ese proceso, y en el proceso de desangrarte, vas a sufrir, vas a arrodillarte. Y esos pecados pueden ser tu propio pecado de idolatría hacia ti mismo. Por lo general, no sé, yo creo que muchos pecamos de idólatras hacia nosotros. Somos egocentristas. Hacia alguien, hacia un pastor, un predicador o hacia un actor, ustedes pónganle nombre, hacia algo, a un carro, algo que cautive más tu atención que a Dios mismo. Y mis hermanos, las flechas que Dios va a lanzar, si tú eres hijo de Dios, van a ser letales para ese corazón pecaminoso. Y nosotros, como hombres carnales, obviamente no vamos a querer recibir esas flechas, vamos a tratar de esquivarlas, porque no queremos ser sometidos a la disciplina del Señor. Pero el Señor va, como ya les dije, Él es experto en dar al blanco. Y para eso quiero que recordemos también la palabra del apóstol Pablo, con respecto a lo que hemos estado viendo sobre cómo Dios usa el sufrimiento. Creo que es un pasaje que muchos conocemos. Si podemos, vamos a Romanos 5, del 3 al 4. Dice la palabra, a través del Espíritu Santo acá hablando. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, el Espíritu Santo nos va a ayudar en la prueba. Nos va a dar esperanza que no nos avergonzará. En la prueba vamos a experimentar, vamos a poder ver la justicia de Dios. No solamente su ira, vamos a ver su misericordia, porque esa prueba no nos va a dejar iguales, nos va a cambiar. Posteriormente, el punto número 2 es: Dios escucha a los que se humillan. ¿Ustedes creen que el Señor no los escucha cuando ustedes están pasando aflicción? Si somos hijos, debemos entender de que así lo hace. Y la forma en como David también nos lo muestra, lo expresa
del versículo 9 al 12. Señor, tú sabes lo que anhelo, oyes todos mis suspiros, mi corazón late aceleradamente, se me acaban las fuerzas y estoy quedando ciego. Mis seres queridos y amigos no se me acercan, por temor a la enfermedad. Hasta mi propia familia se mantiene a distancia. Mientras tanto, mis enemigos tienen trampas para matarme. Los que desean mi mal hacen planes para arruinarme. Se pasan el día maquinando su traición. Aquí podemos ver que lo primero que dice el salmista dice, Señor, tú sabes lo que anhelo. El salmista tiene ese entendimiento de que el Señor lo escucha. Y que a pesar de que de que su familia lo ha abandonado, de que sus enemigos traman planes en contra de él reconoce que su esperanza no está en ellos. Su esperanza no es en que sus enemigos cambien y dejen de hacer lo que estaban haciendo. Su esperanza es que Dios le escucha, Dios conoce su anhelo y ese suspiro que tiene, que muchos de nosotros hemos pasado, ese suspiro que sube como lamento también. Y aquí vemos a un David con un corazón dolido, con un corazón humillado. Él gime por el dolor que le provoca la aflicción. Y vemos en él la actitud correcta, una a la que el mundo le llama debilidad. Hermanos, ser humillados es debilidad cuando es Dios el que te humilla. En el mundo te van a decir, tú eres fuerte, tú eres poderoso, tú eres un ganador, lo que muchas iglesias dicen, ¿no? Pero lo que aquí nos enseña la palabra es que la actitud que el Señor espera de nosotros es de humillación, es de sumisión. Y déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué postura mantendrías tú si en este momento, en este momento te llegara la prueba? No sé, te dan un diagnóstico de cáncer, te dan o no sé, alguna situación que te sientas en peligro. ¿Cuál va a ser tu... ¿Cómo sería esa postura? ¿Te humillarías ante Dios? ¿O serías arrogante, pensando que eres una víctima? Que aquellos que hacen males o ese mal que te está pasando eh, es algo, es un castigo, o más bien tú no te lo mereces, no te mereces ese castigo. O en caso de que alguien te haga daño, de que tú estás bien y los otros no, ¿qué es más fácil, mis hermanos? ¿Cuál es la postura más sencilla? Yo creo que para nosotros, en nuestra carne, sería la arrogancia, porque somos arrogantes. Ahora analicemos el clamor de David. Él sabe que el Señor le conoce mejor que él a sí mismo. Sabe también sobre los males que están siendo maquinados en su contra, de cómo lo han dejado solo. Estos versículos deben de llamarnos y animarnos a la oración, porque por lo general es lo último que hacemos. Es nuestra última tenemos tantas cosas que hacer en el día que el último que hacemos es orar. Y cuando estamos siendo procesados, lo que menos hacemos es orar muchas veces. Y aquí lo que el salmista nos enseña es que un creyente cree que el Padre le escucha y le conoce, y Él responderá bajo sus propios términos, no bajo los nuestros. Tenemos que entender eso, hermanos. El Señor es soberano. El Señor sabrá cómo va a actuar. Nosotros no, nosotros tenemos que orar a Él. Nosotros tenemos que arrepentirnos también de nuestro pecado. Y vamos a descansar sabiendo que todo lo que Él hace es bueno, porque todo tiene el fin, todo lo que Él hace también tiene el fin de santificarnos. Aclaro,
para aquellos a quienes Él ha salvado. Ahora, te vas a humillar, te pondrás de rodillas, vas a clamar su nombre y serás honesto con tu Señor. ¿Te rendirás a su disciplina o seguirás con tu arrogancia? ¿Cuál va a ser tu actitud? Y entendamos, hermanos, que a este estado es a donde el Señor nos quiere llevar, a rendirnos, a despojarnos de nuestra supuesta autosuficiencia. Nadie es fuerte, somos débiles, todos somos débiles y necesitamos de la fuerza divina del Espíritu Santo, y creámosle. Ante el sufrimiento Él va a obrar. Citando a C.S. Lewis, él dice que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo adormecido. ¿Estamos dormidos, mis hermanos? ¿Estamos siendo incapaces de ver nuestro pecado? El Señor va a usar el dolor para hacernos ver nuestro pecado, nuestro corazón contaminado. Eso David lo entendió, puesto que a través del proceso doloroso y de las flechas atravesadas en su carne, Él abrió su corazón y su deseo de ser auxiliado. Es por eso, mis hermanos, que cuando el Espíritu Santo nos revela cuán pecaminoso es nuestro corazón, nos duele. Si eso te ha pasado, alégrate. Si estás pasando por ese proceso, da gracias a Dios. Porque es una forma en como también Dios te procesa. Ese dolor nos va a llevar a depender de Él, nos va a dar dependencia de Él en todo momento, ya sea cuando estemos en pastos verdes o como cuando estemos en valles de sombras. Porque Él nos va a sostener, porque Él es misericordioso. No importa si te están persiguiendo, como vemos con nuestra familia perseguida, de ahí también sacan ellos el valor. Si tus amigos se han alejado de ti o se amenazan tu vida en este mundo, porque recordemos que para los que hemos sido guardados por el Señor, nos espera la vida eterna. Y Él no es hombre para que mienta. Sus promesas permanecerán por siempre, mis hermanos. Y eso nos lleva al siguiente punto, la confianza en la justicia de Dios. Y esa es una parte que en lo personal me encantó, porque no es algo que yo hago, pero es algo que debo hacer. Y es una enseñanza que tenemos que poner en práctica. Dice el salmista: pero yo hago oídos sordos a sus amenazas. Me quedo callado ante ellos como quien no puede hablar. Opté por no oír nada, y tampoco respondo. Pues a ti te espero, oh Señor, tú debes responder por mí, oh Señor, mi Dios. ¿Te recuerda a alguien esta actitud? ¿Alguien te recuerda? A mí no. A nuestro Señor Jesucristo. Veamos Isaías 53:7. Esto fue cientos de años antes de que nuestro Señor padeciera. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Hermanos, ¿es fácil quedarse callado cuando alguien te abofetea? ¿Es fácil no lanzar un golpe? ¿Es fácil esperar en Dios y su justicia? ¿Tenemos la misma actitud que David o que nuestro Señor Jesucristo? ¿Somos aquellos quienes dejamos la justicia en manos de Dios? ¿Que sea Él el que nos defienda? ¿O somos aquellos que responden bajo nuestro concepto de justicia, siendo testigos, jueces y verdugos? Creo que por lo general actuamos siendo testigos, jueces y verdugos. Nos encanta acusar, somos acusadores profesionales.
una vez, no recuerdo en qué prédica escuché, pero se me hizo muy correcto, no sé si fue con el pastor Miguel Núñez, que decía que la espera es el gimnasio de Dios para ejercitar nuestra piedad. La espera en Dios nos va a permitir tener una perspectiva correcta acerca de las pruebas, por lo que pasamos y tal como cualquier hombre que inicia en un gimnasio. Si uno no tiene la voluntad y el convencimiento que necesita ser ejercitado, va a fracasar estrepitosamente. Así como cuando tú entras a un gimnasio, ¿no? Porque no te gusta cómo te ves, ya sabes, etcétera. Cada uno sabe qué es lo que no le gusta de su cuerpo, ¿no? Entonces tú quieres entrar, estás todo bien animado, eh, pero simplemente vas unas semanas, pero no sigues llegando. Esa forma en cómo tú te ves es una motivación que es un reflejo. Tú te ves a un espejo. Ahora, ¿cuál es el espejo de nosotros los cristianos? La palabra de Dios. Y cuando la palabra nos refleja quiénes somos y que somos peores que aquellos que nos acusan, que somos peores que aquellos que nos han golpeado, la palabra te va a dar un convencimiento y la voluntad para esperar en el Señor. Vas a esperar en su justicia, así como lo hizo David. Si no estamos pasando el tiempo en la palabra de Dios, lo que va a pasar es que vamos a vernos en ese espejo, vamos a vernos simplemente en el espejo de la vanidad, pero no en el espejo de la verdad. Y eso simplemente nos va a dejar tal y como estamos. Nuestra vanidad es la que va a responder por cada golpe que recibamos. No va a ser la palabra de Dios, la justicia de Dios la que responda por nosotros. Y mis hermanos, vale la pena esperar en el Señor. De hecho, si podemos ver tantito lo que dice, no lo puse acá porque va a ser muy rápido, pero si meditamos tantito en lo que el Sermón del Monte dice, lo que el Señor Jesús nos dice acerca de los que esperamos en Dios, vamos a ver que toda esa descripción que da para las personas que el Sermón del Monte que en las bienaventuranzas describe, vamos a ver de que son personas que van a pasar por dolor, que van a pasar por algún sufrimiento. Y si podemos ver en Mateo 5, es que dice que son bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque reconocen su insuficiencia. Hermanos, reconocemos nuestra insuficiencia para actuar ante un caso de injusticia, o esperamos o esperamos la justicia de Dios. ¿Cuál va a ser cada una de las recompensas? Para los pobres de espíritu, el reino de los cielos. Es una gran recompensa. ¿Por qué no meditas en ello? Los que lloran. ¿Cuántas veces hemos llorado porque algo nos hacen? Pero sobre todo a los que lloran por ver la condición de su corazón, de su carne, van a ser consolados. El Señor lo dice a los mansos, a los que permiten ser abofeteados y no hacen nada, ser como el Señor Jesús, ser como David, que van a tener consolación. El Señor Jesús nos está diciendo que vamos a tener consolación. ¿Quién le cree al Señor Jesús? Amén. Hambre y sed de justicia. Vemos, no sé si pueden ver acá cada una de las diferentes causas que nos da también pasar por el sufrimiento. Los que lloran, los que son mansos, los que pasan hambre y sed de justicia.
ellos serán saciados. ¿Por quién? ¿Por los demás hombres? No, por Dios. Va a ser por Dios. Porque son aquellos que esperan en Dios, los que buscan en la justicia de Dios por sobre la propia. Los misericordiosos también obtendrán misericordia. Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. ¿Somos de limpio corazón, mis hermanos? Ahí se los dejo de tarea. Los pacificadores. ¿Quién de aquí es pacificador? ¿Quién de aquí ante una discusión lo primero que hace es tratar de pacificar, tratar de llevar la palabra de Dios, tratar de llevar su palabra, no la suya? Nuestra palabra va a fallar, nuestra palabra va a encender más la ira de los demás, pero también la palabra de Dios va a encender la ira de los que no creen en Él. Y tenemos que también ser sabios hacia quién nos estamos refiriendo. Pero para los que estamos dentro de la iglesia, también tenemos que saber usar la palabra, tenemos que ser pacificadores. Los que padecen persecución por causa de la justicia, lo que hemos estado viendo con nuestros hermanos, con nuestra familia perseguida, de ellos es el reino de los cielos. Los vituperados, los perseguidos, los calumniados. Hermanos, no importa si estás pasando por ese tipo de situaciones, si a ti te insultan, si a ti te escupen, mis hermanos, al Señor Jesús lo escupieron, lo desfiguraron, lo crucificaron. Hermanos, estamos llamados a padecer también los dolores de Cristo. Tenemos que empezar a quitarnos esa autoestima, por así como el mundo le llama. Yo a veces veo que la autoestima es uno de los más grandes engaños que hay, porque en sí la autoestima es como verte a ti mismo en una caja de cristal y dices, pobrecito, mira cómo está. Es fijarte solamente en tu circunstancia. No hay tal cosa como la autoestima, mis hermanos. Eso es egolatría. Todos aquellos que pasen por persecución, por vituperio, por cualquier tipo de situación que ponga en peligro tu vida, o por dolor, dice el Señor Jesús que vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar en Dios o vamos a ejecutar nuestra propia justicia? Que el Señor nos ayude. Si aquí podemos ver algo en Mateo 5, en el Sermón del Monte, es que el Señor Jesús se dirige a los que van a sufrir, a los que sufren. Así que, mi hermano, les repito, si estás pasando por algún desierto, si estás pasando por una depresión, porque ves la condición de tu corazón, porque ves tu corazón pecaminoso, porque ves tu carne putrefacta, hermanos, alégrense, regocíjense en el Señor, arrodíllense ante Él, porque Él es suficiente. Él es suficiente para tu depresión, Él es suficiente para tu egocentrismo, Él es suficiente para derribar cualquier ídolo que ocupe el lugar que solamente a Él le pertenece. Recordemos, tenemos que recordar las palabras del apóstol Pablo. Vamos de nuevo a Romanos 12 del 19 al 21. Dice el apóstol Pablo: queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré como se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza,
más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Es fácil? ¿Creen ustedes que será sencillo? Pues no lo va a ser. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos dará convencimiento. Y así como... sí, escucha. Y así como el Señor usó la humillación para convertirte a ti, ruega a Dios, ora a Dios para que Él también humille a tus enemigos y los convierta y los lleve a Él. Mis hermanos, vale la pena ser mansos, vale la pena esperar en la justicia de Dios, así como el salmista David nos muestra. Mi otro punto es un Dios personal, no distante. No tenemos un Dios distante, mis hermanos. Aquí el salmista David exclama: no me abandones, oh Señor, no te quedes lejos, Dios mío. Ven pronto a ayudarme, oh Señor, mi Salvador. Misericordioso es el Señor, mis hermanos, que aquellos a quienes ha salvado, escucha. Confía en el Señor, Él es nuestro ayudador. Él escucha tus ruegos, tu agonía y se agrada cuando reconoces tu insuficiencia, cuando dejas de lado tu orgullo. David dejó de lado su orgullo cuando vio el estado pecaminoso de su corazón, de la pudrición de su carne. Así que él ruega al Señor para que no le abandone, pues su pecado es tan detestable que su pura maldad, algo que el Señor aborrece. No sé si ustedes han visto a las heridas suporosas, heridas que están erupcionadas. Es desagradable y simplemente no quieres ni acercarte a verlos. Él así se ve también. Pero si algo podemos aprender de David en estos últimos 2 versos, es que él conoce a su Dios. ¿Conoces a tu Dios? Les pregunto, ¿conocen a su Dios? A ese Dios que es el mismo cuando estaba con David. Es el mismo de hoy y es el mismo hoy y es el mismo por toda la eternidad. Él no cambia. Y si Él te ha llamado hijo, ten la seguridad que Él estará cerca de ti cuando la aflicción llegue. O quizás ya estás en ese proceso. Confía en que Él está en control. No importa si tu fe está siendo atacada, si tu familia no entiende tu cristianismo. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta entender de que nuestra familia no nos entiende? Somos unos inadaptados, hasta pareciera que estamos locos porque no pensamos lo mismo que ellos. Mis hermanos, si eso está pasando en tu vida, el Señor está contigo, Él te sostendrá. El Señor no se demorará en cuanto a su justicia. Él actuará conforme a su justo juicio y su soberanía. Descansemos en Él, mis hermanos, tal como David lo hizo y nos muestra en el Salmo 38. Para concluir, mis hermanos, si tu conciencia, así como la del salmista David, te ha mostrado tu pecado y que necesitas de su gracia y su perdón, hoy es el día de salvación. Para rendir cuentas, hoy es un buen día, así como cualquier otro día. No necesitas venir a la iglesia para rendir cuentas al Señor. Lo puedes hacer en tu soledad, pero hazlo. No esperes a que algo suceda. Si Dios te ha revelado el pecado de tu corazón, humíllate ante Él. El Evangelio es nuestra única esperanza que tenemos, que tenemos los que aún siendo sus enemigos, Él nos ha perdonado por medio de su Hijo Jesucristo. Toda esa ira de Dios, toda esa justicia fue derramada sobre Él, sobre el único ser perfecto, aquel que nació de una virgen, aquel que caminó entre nosotros, que nació de una virgen y nació libre de pecado. Eso es importante. Nos mostró que somos insuficientes para cumplir la ley de Dios.
por lo, por lo que Él vino a cumplirla. Pero la humanidad se comportó como lo hacemos con aquellos que no nos gusta cómo nos hablan. Lo condenó. Como oveja ante sus trasquiladores enmudeció, porque confió en su Padre, confió en el propósito de su voluntad. Fue vituperado, fue humillado, fue calumniado, fue desgarrado, brutalmente desfigurado y muerto en la cruz. Pero resucitó y volverá para enjuiciar al mundo. Y aquellos que estamos en Él seremos salvados por su gracia. Así que si hoy hay convencimiento en ti de que necesitas descansar en Cristo, en su justicia completada, la justicia está completa por su sacrificio, ora a Él. Ese es el convencimiento. Esa humillación te hará acercarte a Él, te hará arrodillarle y decirle: ya no puedo más con mi pecado, sálvame, Señor. Seamos como el salmista, desnudemos nuestro corazón, nos humillemos ante Él. Confía que Él escucha tu oración, porque Él está cerca de ti todo el tiempo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos muchas gracias porque, Padre, entender tus caminos muchas veces es difícil. Entender tu ira y tu justicia es algo que nuestro corazón por lo general trata de rechazar, pero son cosas verdaderas, son cosas que no podemos ignorar. Y tu pueblo, Señor, necesita comprender estas verdades, estas doctrinas, que si bien el mundo nos dice que la justicia es del hombre, Padre, nosotros como cristianos confesamos y reconocemos de que la justicia es solo tuya, que tu justicia nos humilla, Señor, que tu justicia nos debilita. Y Padre, te damos la gloria porque en esa debilidad tú te fortaleces y nos das esperanza para poder ser disciplinados y poder verte a ti, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque somos demasiado duros, somos demasiado autosuficientes para reconocer que te necesitamos. Y es verdad, Señor, necesitamos que tú escarbes nuestro corazón, que nos examines, que nos muestres nuestro pecado y que atormentes nuestra conciencia, que nuestra conciencia nos dirija a ti, que nos lleve a tu palabra, a reconocerte como nuestro único Salvador, nuestro único ayudador. Ayúdanos a ser como el salmista David, humillado, confrontado, pero también esperanzado, porque la esperanza está completa en ti, Señor, en tu sacrificio. Y lo único que podemos hacer es descansar en que tú obrarás y tú vas a actuar. Nosotros, Señor, depositamos toda nuestra confianza, nuestras cargas en ti. Ayúdanos, Padre, y ayuda a tu iglesia a poder enfrentar el dolor, las pruebas, los desiertos con humildad y total humillación, pero también con la esperanza de que tú has vencido al pecado. Amén y amén.